Vasyani Mari Yuyora Prachodaya Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasyani Mari Yuyora Prachodaya. Encendemos esta llama en representación de la luz interna dentro de las mentes y los corazones de todos los presentes y dentro de las mentes y los corazones de toda la humanidad. En esta luz vemos la máxima luz y decimos, me esfuerzo por comprender que la voluntad al bien se exprese a través de mí. Me esfuerzo por comprender que la sabiduría ocupe el lugar del conocimiento en mi vida. Me esfuerzo por colaborar, que el maestro de mi vida, el alma, y aquel a quien trato de servir, envíen su luz a otros por mi intermedio. Pronunciamos una vez la palabra sagrada. Y comenzamos el compartir de hoy. Bueno, buen día. Espero estén bien. Estuve viendo que tenemos varios temas abiertos, así que poniendo un poco de orden antes del próximo plenilunio, planeaba para hoy que veamos primero una parte de la lectura, lo cual nos lleva al análisis del gráfico que les reenvié ayer, que justo Debbie había pedido de reverlo, pero bueno, ella no está hoy, pero seguramente va a ver el video luego. Y luego pasar a, bueno, por supuesto en el medio siempre todas las reflexiones, dudas y cuestiones que ustedes tengan. Y si hoy terminamos con eso, claramente la próxima ya ver el tema de rayos y jerarquía, avanzar un poquito más, profundizar un poquito más en rayos y jerarquía que están totalmente relacionados. Bueno, ante todo, preguntar si antes de comenzar la lectura hay alguna pregunta, comentario. Lo del gráfico lo dejamos para luego, entonces, si prepararon algo, lo vemos cuando estemos con el gráfico. Bien. Estábamos entonces, para no perder el hilo y para linkear, digamos, ligar, relacionar con... A ver, que me quedó acá mal la... Ahí está. Para poder relacionar con lo que vamos a ver en el gráfico y la próxima reunión, bueno, tenemos aquí, vamos a leer este título que es cortito, a repasar lo que ya habíamos visto. Estaban hablando, Vicente, de las funciones de los asramas. Y bueno, nos decía de toda la necesidad que la jerarquía vio, ¿no? Todo el proceso de desarrollo interno y todas las técnicas de entrenamiento obedecen sin distinción alguna a la gran necesidad mundial de estímulo y ayuda superiores. Esto lo marqué mientras estaba repasando a ver qué íbamos a ver. Entonces, siempre que hay un clamor invocativo, la jerarquía responde, es por ley. La invocación siempre despierta la evocación, por eso es que le damos tanta importancia al tema de la invocación en cualquiera de sus manifestaciones. Sobre todo la que más usamos, la gran invocación.
Y entonces el último párrafo que habíamos leído, decíamos que la ley de fraternidad oculta ha intervenido en el desenvolvimiento del planeta en todos los reinos, ¿no? El proceso que ya vimos que fue iniciado en lejanísimas ideas y edades, tiende ahora a convertir al hombre en una individualidad divina, ¿no? Entrando en la era de Acuario, cada vez más vamos a percibir la inmanencia del Dios y no solo la trascendencia. Entonces nos dice que intervienen tanto unidades avanzadas de la raza como la propia jerarquía, ¿no? La propia gran fraternidad blanca. Y señalé el último parrafito, que me parece que es lo que necesitamos reforzar en este momento para lo que vamos a conversar. Todo ser humano que logra ser admitido dentro de esta fraternidad oculta y es capaz de penetrar en sus profundos secretos, se convierte automáticamente en un servidor consciente del plan planetario y en un vínculo de relación entre los seres humanos capaces de pensar y sentir correctamente y aquellos grandes seres que cooperan inteligentemente con la divinidad en el desarrollo del proceso evolutivo de la naturaleza. Y yo pensaba que lo podemos dar vuelta a esto, ¿no? Dice, todo aquel que logra ser admitido se convierte automáticamente en un servidor consciente del plan. Entonces, si nosotros nos convertimos por propia voluntad en servidores del plan, naturalmente ya estamos admitidos o vamos a ser admitidos en alguno de las ramas de la fraternidad, de la gran fraternidad. Esta gran ley de vinculación fraternal, estoy trabada hoy, esta gran ley de vinculación fraternal que permite la continuidad de este desarrollo, halla su punto de aplicación principal en los discípulos mundiales. Al mencionarlos reiteradamente, no buscamos establecer una jerarquía distinta dentro de la humanidad, sino señalar un hecho en la naturaleza que todo hombre rectamente orientado debe forzosamente considerar algún día: la existencia de los discípulos y la incorporación de los mismos al trabajo activo de vinculación presupone un orden universal de relación que abarca la infinita vastedad de lo creado. Esto lo señalo ahora, después para enviarlo lo voy a borrar, pero me parece que esto es importante que lo reflexionemos, ya que a veces el aspirante espiritual tiende a separarse porque se cree más informado, porque se cree más evolucionado. Entonces, por el contrario, lo que Vicente una y otra vez nos dice es que hay un orden universal al que nosotros queremos contribuir. Es cierto, hay seres, hay conciencias, hay seres de más elevada conciencia, la famosa escalera de Jacob, todos estamos debajo, entre comillas, en el sentido evolutivo, de determinada cantidad de seres y por encima también, entre comillas, de determinada cantidad de seres. Pero ese orden, si bien es un orden que tiene que ver con la evolución de la conciencia, no significa separación. Por el contrario, nos corresponde, ¿no? Como en alguna de las pinturas está, elevar la mano hacia el compañero que nos lleva, nos tiende a elevar nuestra conciencia y tenderla hacia el que necesita nuestra colaboración para subir un escaloncito en esa escalera, ¿no? ¿Alguna pregunta o comentario? En el estudio que haremos acerca de los discípulos de la llama, la palabra vinculación tendrá siempre una relación con la analogía universal. Y esto es lo que vamos a hoy destacar, ¿no? O sea, como que la palabra vinculación es importante en esto que yo les decía, ¿no? En el lugar en que estamos, vincular con lo de arriba, entre comillas, con lo más elevado, con lo más sutil, y lo de abajo, con lo más denso, ¿no? Decimos arriba y abajo porque nuestro mundo, digamos, nuestro lenguaje está construido así.
pero estamos hablando de nivel evolutivo de la conciencia, estamos hablando de sutilidad o densidad. Entonces, esto es lo que vamos a ver en el gráfico luego, porque si bien es cierto que es súper interesante y muy útil conocer todo este orden, cómo se desenvuelve una rama, para qué sirve, quiénes lo constituyen, cómo se organizan, lo primero que tenemos que vincular es no, nosotros, nuestra personalidad inferior, nuestra personalidad, con nuestra alma, ¿no? Los cuerpos inferiores con el yo superior. Y eso es a lo que aspiramos. Entonces, la palabra vinculación, ¿no? Que les quede resonando el tema de relacionar, permanentemente relacionar, no separar, por el contrario, unir, relacionar, vincular. La función de los ramas es precisamente establecer este fin vinculativo. Son ellos el intento que lo divino hace en su gracia infinita para acercarse a los hombres y compartir con ellos el trascendente secreto de su propia vida. La vinculación como ley de la naturaleza tiene directa relación con los misterios sagrados de la divinidad. Entonces, vamos a hacer hoy toda la presión posible, entre comillas, también, para que esta palabra, este concepto, esta idea de vinculación quede claramente instalada en nosotros. El tema es que, bueno, ya lo han visto ustedes en las leyes, ¿no? En las leyes del Kybalión. La ley de vinculación viene muy, muy marcada, sobre todo en la ley de correspondencia o analogía, ¿no? Como arriba es abajo, como adentro es afuera. Por lo tanto, no hay posibilidades. La separación, como la vivimos actualmente en nuestro mundo personal, en algún grupo o en el mundo externo, como se ve diariamente, es una ilusión. Es una ilusión que nos mantiene atrapados, que nos mantiene encerrados en un mundo que, bueno, tiene sus atractivos, sus logros, sus satisfacciones, pero también es irreal, es parte de un proceso mayor al cual debemos acceder. Y acá nos relaciona con los lazos familiares, ¿no? Los lazos de vinculación familiares y sociales, dice, forman parte de este intento de aproximación de Dios al hombre. O sea, todos estos vínculos que cultivamos, no es que hay que dejarlos ni despreciarlos, por el contrario, son la manifestación en pequeño, en el plano en el que nos podemos mover, de esta vinculación mayor que a la que estamos tratando de acceder. Entonces acá también es muy importante no desvalorizar ninguna de las experiencias que hemos vivido hasta ahora o que estamos transitando, porque bueno, son demasiado materiales o son, bueno, allí donde estuvimos, ese es el nivel de conciencia en el que nos movemos. Aquí donde estamos, ese es el nivel de conciencia en el que nos expresamos. Ahora, si queremos expresarnos a un nivel más sutil y más útil, bueno, para eso estamos estudiando, para eso estamos meditando. Entonces, los lazos de vinculación familiares y sociales forman parte de este intento de aproximación de Dios al hombre. Esta vinculación es todavía más profunda y vívida cuando se refiere a los discípulos y a la ley de atractividad o de atracción que los reúne en el corazón del maestro en el silencioso retiro de una rama. Entonces, este amor, esta afinidad, este sentimiento que nos une a nuestras familias, a nuestros amigos, en el asrama es infinitamente más expandido y más permanente, diría, porque en nuestras familias muchas veces vivimos distanciamientos, enojos, diferentes maneras de pensar, diferentes ideologías, diferentes gustos en el día a día. En cambio, cuando llegamos a la pertenencia a las ramas, en las ramas ya propiamente dicho, hay unidad porque hay unidad de propósito. Entonces las diferencias prácticamente se disuelven antes de aparecer. Los asramas son los vestíbulos de la casa del Padre.
a la que se refieren los tratados místicos. Tales vestíbulos toman también el nombre de aulas de sabiduría, y se supone que todo discípulo que ha llegado hasta allí está preparado para dar el paso trascendente que va de lo humano a lo divino. Es decir, en Shambhala, que eso lo vamos a ver cuando llegue el momento, hay diversas aulas, o sea, las cuales transitamos cuando vamos evolucionando. Está el aula de la ignorancia, que es la que transitamos cuando estamos en la vida común, digamos, nunca estamos desconectados igual de la divinidad. El aula del aprendizaje o del conocimiento, que es cuando ya somos aspirantes o en la primera parte del discipulado, no hay un límite muy preciso. En algunos textos se dice que al estar preparado para la primera iniciación, ya pasamos al aula de sabiduría y somos discípulos aceptados. Otros textos dicen que es cuando tomamos la tercera iniciación. Eso no importa, lo que importa es que también allí, o sea, sí importa, pero no nos importa aclararlo ahora. También allí hay un gradiente, a medida que vamos expandiendo nuestra conciencia mediante el aprendizaje, el conocimiento concreto, las ideas, la conexión con el alma y el servicio, vamos transitando distintos niveles de esa escalera de Jacob que ahora ya está más sumergida en los vestíbulos o las aulas de Shambhala, ¿no? ¿Alguna pregunta o comentario? La vinculación de los discípulos con su propia alma solar y con el maestro que es su mentor en el asrama presupone un acercamiento a la jerarquía planetaria y por lo tanto al gran plan de perfección del mundo. Esto que lo marqué también hoy, digamos, el poder estar en contacto con el maestro no debe buscarse. Lo único que nosotros estamos comprometidos a buscar, más que buscar, a intentar, porque no es una búsqueda frenética, sino que es una conexión, una apertura, un cáliz, es la conexión con el alma, con el ángel solar, y de ahí ya directamente tenemos conexión con la jerarquía en los momentos en que sea conveniente, ¿no? Todos estos conceptos son consubstanciales y forman como eslabones de la misma cadena que enlaza y vincula todos los reinos de la naturaleza, los planos de evolución, las razas, los hombres y los continentes. Entonces, hablamos de una cadena que enlaza todo, los reinos, los planos, las razas, los hombres, los lugares. Comprender el alcance universal de esta ininterrumpida serie de vinculaciones es lo que confiere la aproximación a una rama. Trabajar en esta forma presupone un amplio sentido de orientación espiritual y el punto de partida para la gran aventura de la búsqueda. Esta se inicia con las sencillas aunque sentidas prácticas de la buena voluntad y prosigue hacia adelante etapa tras etapa hasta culminar en el gran misterio que revela la iniciación. Entonces, nuevamente nos recuerda que una de las columnas, digamos, de esta búsqueda es el servicio, ¿no? La buena voluntad que no implica, que implica servicio, no necesariamente servicio enorme o en lugares destacados o durante toda la vida en el mismo lugar, depende. Cada uno de nosotros, de nosotras, va recibiendo con claridad cuál es el espacio-tiempo, cuáles son las personas hacia las cuales puede orientar su servicio, su buena voluntad. Y el primero y más específico vínculo es con nosotros mismos. Si nosotros no conocemos y aceptamos nuestras partes constitutivas en todos los planos, en el físico, en el emocional y en el mental,
Bueno, y si no los aceptamos, no solo conocerlos, sino también aceptarlos, bueno, los otros vínculos externos van a estar teñidos por la misma ignorancia o por el mismo rechazo, porque como afuera es adentro, como arriba es abajo. ¿Se entiende esto? ¿Hay alguna colaboración, algún comentario? Yo les propongo que no tengan temor de decir cosas que parezca que no están relacionadas o que parezcan muy básicas. Este es un espacio de intercambio, justamente. Bueno, seguimos. Este misterio principal es, en realidad, un conjunto de misterios menores. De la misma manera que un elocuente discurso es un conjunto de frases y palabras. El misterio más asequible a los hombres en el proceso de la vinculación es el desarrollo de la buena voluntad. Seguramente han sentido muchas veces cuando expresan buena voluntad en servicio hacia otros, sean cercanos o servicios más distanciados en cuanto a la gente con la cual trabajan, el gozo interno, no la alegría en el sentido básico de la palabra, la alegría gozosa, la alegría, esa alegría del alma, esa alegría que no tiene que ver con entretenimiento ni con logros, tiene que ver con saber que estamos en el lugar que tenemos que estar haciendo lo que necesitamos hacer. De ahí el énfasis sobre la obra vinculativa del nuevo grupo de servidores del mundo, cuyo objetivo inmediato en lo que al común de los hombres se refiere es el desarrollo de la conciencia humana realmente social, basada en las sencillas prácticas de correctas relaciones, que como se verá, no son tan sencillas, o sea, son sencillas, como dice Vicente, en el sentido más profundo de la palabra. No nos estamos dando cuenta como humanidad de la sencillez de que sería, que podríamos practicar a través de comenzar con las correctas relaciones, ¿no? O sea, dejando el separatismo, dejando el egoísmo, dejando el materialismo como prioridad uno. Entonces, el desarrollo de la conciencia social que menciona acá, primero tiene que ver, o sea, sí, por supuesto, de nuevo, ¿no? Estamos hablando de todos los planos. Primero es la autoconciencia, la expansión de la propia conciencia, del saber quién somos, para qué estamos aquí, de dónde venimos, hacia dónde vamos, las preguntas básicas de la humanidad. Luego la conciencia grupal, que es esto que estamos tratando de practicar, que estamos tratando de acceder, esta sensación de pertenecer a un grupo y actuar desde allí como armas. A ver que voy a mirar el chat, a ver si hay alguna pregunta o comentario. Acá está Ivonne, que se ve que no puede abrir el mic, nos dice, ¿cómo sé si pertenezco a una rama? Y si yo conecto con el maestro. Estas son preguntas íntimas. O sea, no hay como en la escuela un certificado, una cantidad de materias a aprobar. No hay, no necesariamente la voz del maestro es una voz propiamente dicha, a veces sí. Muchas veces es la sensación de estar acompañado, la sensación de tomar la decisión correcta porque estamos en conexión con nuestra alma. Lo primero que necesitamos buscar es la conexión con nuestra alma. Si conectamos con nuestra alma, ya ahí seguramente vamos a tener más claro que en qué rama estamos, ¿no? Porque como decimos siempre, en la periferia de alguna rama estamos. Si no, no estaríamos más de un año intentando este camino, ¿no? de conexión con la enseñanza, de conexión con el grupo, de perseverancia. Entonces, no hay una forma de garantizar de que uno está en alguna rama y con cuál maestro. Ese es el camino, justamente.
No hay ningún otro mensaje, así que seguimos. Espero haber respondido. Si no, vuelves a escribir, Ivonne, si no puedes abrir el micrófono. Cuando la buena voluntad, inspirada en el deseo del bien, se hace inteligente en el sentido de ser adecuadamente enfocada y dirigida, como en el caso de los discípulos mundiales, se tiene abierto el camino que conduce al misterio universal latente en nuestro interior. O sea, no es suficiente desear el bien, no es suficiente ser buenos, tenemos que ser también inteligentes. Inteligentes quiere decir conocer cada vez más, todos somos inteligentes, todos tenemos el mental, pero cuando acá refiere a, que la buena voluntad se hace inteligente, es que unifica, articula las dos columnas, ¿no? La bondad, el amor y la inteligencia, la comprensión. Ahora vamos a ver más sobre ese tema, de la comprensión y el entendimiento. Entonces, cuando nosotros queremos ayudar, no es suficiente en esta etapa del desarrollo de la humanidad solamente el afecto, el amor, porque necesitamos comprender cómo funciona el mundo. Por ejemplo, hay el ejemplo muy simple que es por amor llevo mi atención a un órgano afectado de un ser querido y le mando sanación. Eso es no comprender cómo funciona. Ahí no está la inteligencia. La inteligencia, como ya lo hemos visto, es conectarnos primero con nuestra alma, que nuestra alma se conecte con el alma del ser querido y que esa alma que conoce la historia de vidas, el karma, el propósito de esta encarnación, decida lo que ese ser necesita y lo proyecte y lo genere. Así es como estamos siendo útiles. Entonces ahí es donde el amor por nuestro ser querido o por un pueblo o por un determinado grupo de personas. Nunca tratar de modificar las cosas materiales desde nuestro poder personal, esa no es la idea. Siempre elevar la vibración al nivel del alma hasta donde podamos y de allí comunicarnos con las otras almas, sea de una persona, sea de un grupo, sea de un país. Se empieza a ser eficaz dentro del trabajo activo de la jerarquía que ya puede utilizarnos, lo sepamos o no, en el desarrollo de una parte específica de su trabajo en el mundo. A esto es a lo que me refiero, a lo que dice Vicente acá, lo sepamos o no. Eso es, necesitamos renunciar, este es uno de los renunciamientos, uno de los sacrificios. Acá necesitamos renunciar a saber, a conocer en qué rama estamos, qué maestro, a escuchar la voz del maestro. Nosotros, si unificamos, articulamos buena voluntad y inteligencia en el accionar diario hacia mí mismo y hacia los demás, ya estamos siendo utilizados en el trabajo activo de la jerarquía, como dice acá. Lo sepamos o no, o sea, tengamos la confirmación o no, repito, este tema del certificado. No hay diploma, no hay certificado, no hay una aprobación de un curso o de otro. Es un camino, es el camino de evolución. ¿Preguntas, comentarios? Sí, Ivonne, adelante. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, sí. Ok, o sea, entiendo yo que es como un llamado interno que la persona siente de estar aquí, de buscar, de buscar adentro, no afuera, sino adentro. Es como, o sea, estoy entendiendo yo, ¿no? Es como sutil, es un trabajo sutil que se lleva a cabo desde el instante en que, preciso instante en que estamos tocando estos temas pertenecemos a un grupo como este, que leemos y meditamos, o sea, es como un llamado interno, no, no es como lo que dice usted, pues que me voy a escribir, me dan un certificado, entonces voy a conocer un tal mi docente, no, o sea, es como, sabemos que hay un maestro interno
Cuando habla de maestro interno es como no, pues hay muchos maestros espirituales, ¿no? Pero es como la voz de tu alma, ¿no? ¿Es Exacto. así? Es así. Es así mismo, Ok. y es correcto lo que dices de este llamado interno que se va haciendo cada vez más intenso. A veces podemos descartarlo, decir más adelante, pero hay un punto en que la propia vida toma sentido solo sí y solo sí. Ese llama, le damos respuesta a ese llamado en las diversas formas, en diversas Y formas. yo siempre me pregunto, yo siempre digo que dentro de uno hay como la dualidad, ¿no? Si en lo profundo del alma de uno, pues que siente ese llamado, como esa, de buscar ese camino, pero estamos en un mundo material, ¿no? Un mundo material de exigencias, de retos, de apegos, pues obviamente ese es el trabajo que tenemos que estamos llamados a hacer, ¿no? Pero si en medio de ese camino, de ese trasegar, nos desviamos y como que nos vamos por otro lado, más vale, y no prestamos el oído o la atención a ese llamado que el maestro interno nos hace ahí. No es que no era nuestro momento, o todo es perfecto así como es y tenemos que vivirlo. Digamos, en esencia todo está bien siempre. Ahora, nosotros podemos demorar los procesos, o sea, la evolución es inevitable, pero nosotros podemos o bien acelerar el proceso hasta cierto punto, siendo conscientes, respondiendo a ese llamado, como tú dices, o bien demorarlo, porque la vida no tiene apuro, la vida, o sea, te mueres, muere tu cuerpo físico, luego naces de nuevo, la vida no tiene ningún apuro. Es el ser humano, como hijo de la divinidad, el que quiere evolucionar en una forma más consciente y evidentemente al evolucionar, al expandir la conciencia, aceleramos, entre comillas, hasta cierto punto, dependiendo del karma, del propósito de nuestra alma, vamos llevando el mejor, no diríamos aceleramos, borren aceleramos, llevamos el mejor ritmo que podemos llevar en nuestro estado evolutivo. Siempre está todo bien. Ahora, nosotros con las decisiones que tomamos podemos que ese bien sea mayor, que haya un bien mayor que el que si tomamos decisiones que nos desvían, como tú dices. Igualmente, cuando iniciamos el camino, podemos desviarnos, pero el regreso al camino es inevitable, sea en la propia, en esta encarnación o en la próxima, cuando el alma ya empezó a hacer oír su voz, no hay regreso posible, digamos. Se dice que hay algunas personas, algunos seres que perdieron, ya lo he comentado esto, que pueden llegar a perder su conexión con el alma, pero son seres que realmente han trabajado para el mal durante muchas encarnaciones, durante muchos eones de tiempo. Entonces, no tomemos ese caso. Lo menciono porque, bueno, porque para que no crean que no existe, pero en realidad todos nosotros, por eso también tenemos poder, entre comillas, para irradiar a otros, para contarle a otros, para conversar con otros, porque los otros o las otras también están en conexión con su alma. Entonces, cuando tú acercas una lucecita a algún lugar oscuro, ese lugar se ilumina. Por supuesto, siempre depende de la voluntad del otro, del grado de compromiso o de receptividad que tenga el otro. Pero lo mismo con nosotros mismos, o sea, si nosotros le alimentamos esto, va a haber retos, como dices, del mundo material todos los días. Pero si nosotros reservamos una parte de nuestro día para esta conexión, esa conexión, doy fe, va haciendo cada vez más espacio sola, cada vez necesitamos más espacio-tiempo y no hay que cambiar de trabajo, cambiar, a veces sí, pero no es obligación, no es un requerimiento cambiar de actividad o cambiar de pareja o mudarse, ningún requerimiento. Lo único que hace falta es contacto con el alma. Desde ese contacto se producen o se estimulan los cambios necesarios.
Bien. Entonces, como decimos, la única vinculación a la que a la que necesitamos dedicar especial tarea es la vinculación con nuestra alma. Entonces voy a traer el grafiquito que presentó Marcelo en alguna de las reuniones de otro de los grupos y quería saber si trajeron algún comentario. Ahora lo vamos a ver así, vamos a verlo así, después lo voy a acercar, ¿no? Acá está mencionando el alineamiento entre alma, mente y cerebro es el título general. Entonces nos va desde el yo superior hasta el yo inferior, la personalidad, ¿no? Y nos va dando distintos pasitos que ahora lo voy a acercar. Bueno, a mí me tapa un poco voy a tener que achicarlo un poco. Ahí está. Entonces casi lo vemos entero, se lee bastante bien. Y tenemos el yo superior y el yo inferior allá abajo. Y Marcelo nos propone una cantidad de pasitos para llegar a esa conexión, a ese alineamiento. Alma, o sea, yo superior, mente y cerebro, que después lo vamos a ver en el gráfico general que siempre compartimos. ¿Trajeron alguna pregunta o comentario sobre esto? Bueno, el gráfico, me pueden interrumpir cuando quieran, ¿eh? El gráfico es muy sencillo, solo hay que seguir las flechitas. Lo que les propongo es que a medida que seguimos las flechitas, no se conecten solo tratando de entender, porque ya lo hemos visto, ya lo tienen bastante entendido, sino que traten de sentir, de participar con todos los cuerpos. Entonces, estamos hablando del eje fundamental de nuestro trabajo actual, que es el alineamiento alma, mente, cerebro. Nos dice que cómo se realiza eso, primero que nada, a través de la meditación, ¿no? Estamos hablando acá del trabajo meditativo, que es uno de los ejes de la propuesta que además da origen a todo este proyecto. Entonces, en ese proceso meditativo también hay varias etapas. Entonces, acá nos muestra que, así como hicimos el año pasado y estamos haciendo este año, hay una idea o pensamiento simiente. Esa idea o pensamiento simiente está propuesta en la meditación, pero también puede ser que nosotros en algún momento del día recibamos una impresión, una idea que llegue no del libro, no del texto, sino que llegue desde nuestra conexión con la mente superior. Bueno, de cualquiera de las dos formas, lo primero que hacemos es la reflexión. No sé si se acuerdan que en la meditación anterior, estaba claramente indicado que la primera etapa es de reflexión, ya que lo dejamos pasar por nuestra mente concreta. Después ahora vamos a ver a la profundización del significado. Entonces, estas son dos etapas claves de la cosa. En esta meditación de este año, como ya ustedes están preparados, preparadas, no lo incluimos, pero en realidad siempre es así. O sea, cuando llega una idea desde un libro, desde una pantalla, desde un texto, o la recordamos, porque sabemos que ya la hicimos tantas veces la meditación que la recordamos, eso está pasando por la mente concreta. La mente concreta es la parte inferior del plano mental. Es inevitable que pase por ahí, por ahora, en esta etapa de nuestro desarrollo evolutivo. Pero esa idea o pensamiento simiente, una vez que pasó como entendimiento, necesitamos que profundizar para comprender. Sigue estando el pensamiento, pero va creando un canal entre la idea y el cerebro. O sea, cuando nosotros a través del pensamiento creamos el canal de expresión, estamos dándole lugar al alma, canal de expresión del alma en el plano físico. Este caminito que hacemos
entre la mente superior y la mente, mejor dicho, la mente inferior hacia la mente superior, hasta tratar de comprender mejor, relacionar ese pensamiento semilla con el plano abstracto, le abrimos camino al alma para su expresión en el plano físico. Entonces ya no es entendimiento, sino que llega la comprensión. Es la comprensión, y esa comprensión, no el entendimiento solito, nos expande la conciencia, nos ayuda a ampliar la conciencia. Cuando ese pensamiento semilla abrió ese canal entre el concreto y el abstracto, el alma se puede expresar. Cuando el alma se puede expresar, vuelve a hacer ese caminito, plano abstracto mental, plano concreto, y llega hasta el cerebro. Como decimos siempre, lo que queremos es que toda nuestro trabajo no se quede en ideas o en visiones o en estados beatíficos, sino que vaya al plano físico, que es lo que se necesita siempre, pero en esta etapa, particularmente en el desarrollo humano, mucho más. Entonces, acá tenemos cómo la utilización de la meditación nos lleva, por un lado, desde la idea o pensamiento simiente, a través de la reflexión y a través de la profundización, que es la etapa meditativa propiamente dicha, cuando dejamos que ese pensamiento se conecte con el abstracto, nos lleva a una comprensión que hace que el alma pueda llegar a expresarse a través del cerebro en una vivencia práctica, en un servicio, en una acción determinada, eh, puede ser en otra meditación de servicio, pero está conectado con el plano álmico, el plano mental superior. Y así tenemos de nuevo la unión alma-mente-cerebro. En este caso, ya al pasarlo al plano físico, al expresarlo de alguna manera, la idea queda bajo el umbral de la conciencia. O sea, ya no estamos de nuevo, cada momento, no podemos estar todo el tiempo conectados con el mensaje del alma. El mensaje del alma ya llegó. Entonces lo transformamos en acción hasta que esa acción culmina o sigue funcionando y buscamos otra conexión para otro tema o para el mismo tema. Todo esto que les estoy diciendo, y ahora les doy la palabra, tiene que ver con la construcción del Antakarana. Y esto lo vamos a ver en su momento específicamente, que es nuestra intención como seres evolucionantes de conectar el plano mental concreto al plano abstracto. Esto que estamos haciendo acá, sin hablar ahora de Antakarana, conduce a la creación del Antakarana, ya que estamos conectando, abriendo camino entre el mental inferior, el mental superior y el alma. Comentarios, preguntas. Sé que por ahí es mucho, pero bueno, es mucho, pero son temas que ya hemos visto, es como una síntesis de cosas que ya hemos visto. Quiero hacer especial hincapié en que la meditación es una columna importante de este proyecto, porque recuerden que están las meditaciones diarias, que la de los jueves y los domingos la sustituimos por dos específicas, y son, digamos, una de las columnas. El estudio es una parte, que es esto que entusiasma mucho a la mayoría. El servicio es la otra. Entonces, tal vez, no sé si le hemos recordado frecuentemente la importancia de la meditación. Esto nos muestra la importancia de la meditación. Y por último, les voy a compartir el gráfico que siempre compartimos para que vean, para que recuerden a qué nos referimos cuando estamos hablando de estas cosas, ¿no? En esta, la constitución del ser humano, cuando decimos el cerebro, estamos hablando del plano físico, cuando decimos el alma, estamos hablando del mental abstracto, y cuando hablamos de ese gráfico completo, estamos hablando de la conexión entre alma y plano físico a través del cerebro. Este es el caminito que estamos haciendo. Por eso les decía
del plano, llega del alma, llega, puede ser por una frase clave o puede ser porque nos llegue directamente, llega del alma, del mental superior. Ponemos el mental inferior, no lo despreciamos al mental inferior, es un poco disperso, pero no lo despreciamos, es la herramienta que tenemos. Ponemos el mental inferior al servicio de esa comunicación y desde allí hacemos que con amor, pasando por el plano emocional, le ponemos amor a esa construcción y la llevamos al plano físico a través del cerebro y a través de las acciones que la meditación nos indique. ¿Algún comentario? Yo soy muy respetuosa, digamos, de la necesidad de la gente de guardar silencio. Yo siento la participación interna, digamos, la presencia activa, la escucha activa de ustedes. Entonces, bueno, igual sería lindo que encuentren la forma de no sé si opinar, preguntar, participar, porque eso también es parte de llevar al plano físico la conexión con el grupo, ¿no? O sea, si no apareció nada acá, por ahí después aparezcan en el WhatsApp o por ahí también los compañeros y compañeras que ven el video más tarde tengan algo que aportar o preguntar. Siempre está abierto el tema de la vinculación que dijimos hoy que era el eje de nuestro encuentro. Vamos a pasar a la meditación. Le quería recordar que siempre me olvido y después durante la meditación no lo puedo hacer. Cuando recitamos la gran invocación, ustedes habrán notado que yo refuerzo el verbo, ¿no? Que afluya luz, ¿eh? Que la luz descienda a la tierra, que el Cristo retorne a la tierra. Todo lo que son verbos, o sea, acciones, le damos fuerza, lo pronunciamos con más intención, porque dentro de nuestro lenguaje es la palabra que más fuerza tiene, que es la que dice, concrétese esto que estoy pidiendo, que se haga. Dios dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Entonces, hacer, la palabra, el verbo de cada uno de los estrofas de la gran invocación, podemos reforzarlo activamente, digamos, no solamente con la palabra, siéndolo más potente, sino también desde la mente, ¿no? Concentrar allí la acción que estamos pidiendo. En algunas tendencias, en algunas escuelas o grupos hablan de decretos, ¿no? El decreto justamente hace mucha fuerza en el hago esto, digo esto, que se haga esto, ¿no? O sea, con distintas palabras y distintas estrategias estamos hablando de lo mismo, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la meditación, entonces dejamos ir los pensamientos, los conceptos, acomodamos la postura para que el cuerpo esté cómodo, pero no demasiado entregado a la silla o al sillón en el que estén, que estemos atentos, atentas a la postura y sobre todo a la respiración. Como siempre, respiramos vida, dejamos que esa vida se desparrame por todos nuestros cuerpos y exhalamos distracciones, tensiones, para que el universo los convierta en algo útil. Estabilizamos el cuerpo emocional, serenamos los pensamientos, vitalizamos el cuerpo físico. Las tensiones van desapareciendo en todos los planos y dejamos ir sobre todo cualquier preocupación.
En este estado de relajación y entrega a la tarea, hacemos consciente nuestra pertenencia grupal. Para ello, nos envolvemos a nosotros y al grupo en luz, de manera que nos aislamos de toda influencia externa. Visualizamos los tres vehículos del yo inferior alineados y en armonía con el alma que los compenetra. Alineados con el alma, con el ego o yo superior, y como canal para la expresión del yo superior en el plano físico, que no es ni más ni menos que lo que acabamos de ver. Nos enfocamos en el entrecejo, el centro ajna, y pronunciamos el Om, armónica y audiblemente para cada uno de los vehículos de la personalidad. Lo hacemos en la nota que nos salga, que nos ocurra espontáneamente, haciéndola vibrar en la cima de la cabeza, empleando el paladar como caja de resonancia, en última instancia poniendo nuestro vehículo al servicio del alma, para que sea el alma la que pronuncie ese Om. Pensando en el cuerpo físico, emitimos un Om. Inspiramos. Pensando en el cuerpo emocional, emitimos un Om. Inspiramos. Pensando en el cuerpo mental, emitimos un Om. Inspiramos. Ahora, como personalidad integrada, llevamos nuestra conciencia hacia el centro coronario para emitir un Om final y alinearnos con nuestra alma. Pensando en la fusión con nuestra alma, emitimos un Om. Inspiramos. Om. Ahora, realizamos la fusión grupal. Para esto, imaginamos que los rayos de nuestra alma se extienden hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados y se unen a las otras almas presentes del grupo y a todo el grupo, formando un gran círculo de luz. En este círculo de luz, las unidades individuales desaparecen. Este anillo de luz es la imagen de la fusión grupal. Una solamente grupal. Un solo cuerpo emocional grupal. Un solo cuerpo etérico. Vitalicemos y fortalezcamos el círculo de luz.
Recordemos que la mente grupal es el factor de integración. Aceptamos esta conexión con el alma y con el grupo y actuando como si ya estuviéramos fusionados con el alma, pronunciamos la afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto del fuego del sacrificio enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios. Y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permaneciendo así, giro y huello el sendero de los hombres y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco. Pasamos ahora a la visualización específica de esta meditación. Nos conectamos para ello con el centro cardíaco, en el plano etérico. Lo visualizamos como un loto dorado de 12 pétalos, cerrado. Emitimos silenciosamente el OM, imaginando el loto lentamente expandiéndose y abriéndose en respuesta a ese sonido interno. Hasta que percibimos el centro interno como un refulgente remolino de luz azul eléctrica que irradia. Vemos o construimos dentro de ese centro el retrato del maestro en el corazón. Puede ser una imagen, una luz, un brillo, un color. Construimos esta forma mental con cuidado, amor y atención. Es nuestro maestro, sin sentimentalismo, captándolo como la personificación de la conciencia superior, de todas las virtudes, centelleando con todos los colores. Y vivificamos la imagen por nuestro amor al maestro. Pronunciamos el OM suavemente. Inspiramos. Con el maestro en el corazón, elevamos nuestra conciencia a la cabeza, al centro etérico Ajna, comprendido entre las cejas en el plano etérico. Y teniendo en cuenta lo que hemos visto sobre la etapa reflexiva, sobre la comprensión, sobre la necesidad de dejar que ese pensamiento llegue a nuestro cuerpo físico, meditamos sobre el pensamiento simiente actual durante 3 minutos. La consagración al servicio del alma es, en último análisis,
el servicio a la humanidad y a la jerarquía. Tal es la secuencia. Vamos completando esta etapa y vamos ahora a distribuir las energías recibidas. Después cada una verá cómo las puede distribuir en su vida diaria. Por ahora lo vamos a hacer diciendo la gran invocación con el Maestro en el corazón y contemplando las energías de luz y poder, despertando la conciencia superior de la humanidad como un todo. Incluimos el mantra de contacto y concluimos pronunciando el OM 3 veces, exhalando energía a través del grupo, hacia el mundo, a fin de fortalecer al nuevo grupo de servidores del mundo, en cada lugar, en cada tiempo, en todos los planos. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra.
desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Conocemos, oh Señor de vida y amor, la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor para que nosotros también podamos amar y dar. Que así sea y cumplamos nuestra parte. Oh. Oh. Apagamos esta llama y pedimos que permanezca encendida en los planos internos, sosteniendo los propósitos y irradiando las cualidades para las cuales fue invocada. Gracias, Padre. Gracias, Grupo. Muchas gracias. Gracias.